La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó despenalizar el aborto a nivel federal y consideró inconstitucional la prohibición actual del procedimiento en el Código Penal. Los ministros resolvieron una solicitud de amparo promovida por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, una organización feminista. Con esta resolución, quienes decidan de manera voluntaria interrumpir su embarazo en cualquier parte del país podrán acceder a abortos seguros solicitando la asistencia del Sistema de Salud Federal sin temor a ser encarceladas. Es un camino largo el que se ha recorrido para alcanzar esto que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación está haciendo una realidad, y es el tema que abordaremos aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a mis invitadas. Norma Angélica Lomelí Barajas, ella es jueza de control, enjuiciamiento y justicia integral para adolescentes del Primer Distrito Judicial. Norma, bienvenida. Gracias, Carlos, es un gusto estar aquí. Es un tema muy interesante como juez, como mujer también muy interesante. Es un tema que desde 1972, si no me equivoco, ha sido una lucha constante por asociaciones civiles, por distintos grupos que han defendido esta situación de despenalizar el aborto. Hemos tenido amparos en revisión, muchos que abordaremos en el programa. Tenemos una acción de inconstitucionalidad desde el 7 de septiembre del año 2021 muy interesante, el 148-2017, y esta última que es del 6 de septiembre de la anualidad, que tiene que ver con la despenalización del aborto, también con la derogación del Código Penal Federal en relación a lo que considero lo importante aquí es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado ya claramente la posición que tiene ante la despenalización del aborto. Muy bien. Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, ella es coordinadora del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Teresa, bienvenida. Muchísimas gracias, ¿Una primera Carlos. acotación al tema? Gracias. Pues en realidad ya habíamos tenido la oportunidad de platicar, Carlos, claro. Así es que agradezco nuevamente la invitación y bueno, como te dije en su momento, me parece un gran avance que viene a complementar efectivamente esta acción de inconstitucionalidad ya del 2021 que fue recibida con bombos y platillos y que me parece que esta nueva resolución de la Suprema Corte con este amparo viene a complementar de manera significativa los grandes esfuerzos que se han desarrollado, como bien dice la jueza, desde los años 70 en pro de los derechos reproductivos y sexuales, no solamente de las mujeres, niñas, sino de todas las personas no gestantes. Así es que muchísimas gracias por la invitación. Y Miriam Tello Bañuelos, ella es secretaria técnica en el Consejo de la Judicatura de Jalisco. Miriam, bienvenida. Muchísimas gracias. Yo estoy muy contenta por esta última resolución de la Corte, porque como mujer lo celebro, como académica lo celebro, pero como feminista aún más. Soy una feminista de hueso colorado, lo digo en lo público y en lo privado, así es que esta resolución en particular me parece simplemente maravillosa para ir avanzando no solamente en garantizar de alguna manera los derechos, sino que las mujeres y las personas gestantes puedan sentirse seguras y protegidas respecto a un tema que tiene que ver con decidir, ¿no? Entonces, encantada de estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Gracias a las tres por esta primera introducción. Y comienzo contigo, Norma, también para profundizar en el tema. Desde el 2021 ya la Corte se había pronunciado sobre este tema. ¿Cuál es la diferencia del 2021 a lo que ahora está haciendo? En el 2021, cuando la Corte, y que además resuelve una acción de inconstitucionalidad, y es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso en lo que tiene que ver con la derogación del artículo 196, que en particular es el que habla de el hecho que tiene que ver cuando una mujer con voluntad aborta y que era criminalizada, en ese artículo es derogado en Coahuila, se ordena por ser anticonstitucional e incluso inconvencional, y que tiene que ver con la Convención Interamericana contra la violencia a la mujer, que incluso SEDAW ha estado la comisión al pendiente de ello. Desde entonces eso se toma en cuenta para resolver esa acción de inconstitucionalidad. Ese artículo en particular, si no mal recuerdo, fueron 10 votos a favor, lo que vuelve
obligación. ¿Esto qué quiere decir? Tan es así que ha sido la base para las siguientes resoluciones. A consecuencia de esta 148-2017 del 7 de septiembre del 2021, viene la que pasó el 30 de agosto, que también fue en Aguascalientes. A consecuencia de ello, el 79-73, creo, 2023, que también ya ordena derogar al Congreso de Aguascalientes los artículos 101, 102, que también tienen que ver con el aborto, y viene a corroborar esta, que es la que comentábamos y que tiene que ver con el Código Penal Federal, en donde la base son estas resoluciones, principalmente la acción de inconstitucionalidad, que tiene mayor relevancia jurídica de obligatoriedad, que evidentemente sigue sosteniendo la Corte el mismo sentido que tendrá que ser la despenalización. Tengo entendido que en el 2021, como fueron por unanimidad, estamos hablando de más de 8 votos, fueron los 10 los 10 ministros, entonces aquello se vuelve ya de aplicación general en todo el país. ¿Es así? Sí, definitivamente sí se puede, a lo mejor me voy a adelantar un poco al tema, pero dependiendo del caso en particular, se tendría que hacer. En estados donde ya está derogado, ya está despenalizado. En los estados, como en el particular, que sería Jalisco, ¿qué pasaría si hay una persona procesada por un delito de aborto? En un amparo, seguramente un juez de distrito tendrá que acatar la acción de inconstitucionalidad. Que recurrir a un amparo. Si ya está en proceso, sí. Si no, dependiendo, hay dos vertientes que un juez de control, como en mi caso, podrían hacerse dependiendo del caso en particular. Dos situaciones. Se puede hacer un control difuso, inaplicar el artículo 227, 228, 229, que es el Código Penal, en donde habla del aborto, y tenemos una base jurídica con esa acción de inconstitucionalidad. Otra vertiente que también sería un criterio, dependiendo del juez, decir, bueno, soy un juez de primera instancia y espero a que un tribunal superior me ordene que lo haga y que él inaplique el artículo. Teresa, aquí me llama la atención una cosa, algo que resuelve la Suprema Corte y que se hace obligatorio, luego resulta que debe armonizarse en las leyes de los estados, y encontramos que desde el 2021 está despenalizado el aborto, pero eso es en la teoría, porque en la práctica los estados no han armonizado las leyes. Recordemos que los estados tienen también soberanía. Por lo tanto, esto implica que los estados están facultados para reglamentar, ¿no? o aprobar sus propias leyes. En materia penal es una, ¿no? de las materias que los estados tienen soberanía para regular de acuerdo a sus propias costumbres, políticas, sus propios usos y costumbres. Por lo tanto, efectivamente hay una acción de inconstitucionalidad que quita, ¿no? del sistema jurídico de un estado, de Coahuila. Por lo tanto, aún y cuando es una acción de inconstitucionalidad donde la Suprema Corte ya dijo es inconstitucional, va contra la propia Constitución, en este ejercicio de soberanía precisamente, entonces esto debería ocurrir también en todos los demás estados, porque tienen facultad para reglamentar sus propias normas en esta materia, y es por eso que no se ha hecho de manera homogénea en todos los demás estados. Si no mal recuerdo, son 11 los estados en toda la República que ya poco a poco han ido armonizando. ¿Por qué? Porque han visto efectivamente, ¿no? Los jueces me parece que tienen una gran responsabilidad, una gran atribución desde precisamente este control difuso de convencionalidad para poder tomar efectivamente esta resolución y aplicarla en los propios estados. Pero lamentablemente es eso, ¿no? Se tiene que ir por esa otra vía, un amparo. Muy bien. Miriam, tengo entendido, según los datos actualizados que tenemos, que ya son 2 estados con Aguascalientes. Pero bueno, eso es lo de menos. Te quiero preguntar, ¿a qué atribuyes tú este rechazo de no armonizar las leyes cuando ya hay un mandato a nivel federal y las entidades simplemente pues no hacen la tarea? Bueno, tendríamos que irnos a temas culturales aprendidos, a una sociedad que implica ciertos estereotipos, roles de género que provocan justamente que de alguna manera esa educación nos haga parecer a las mujeres como de alguna manera como niñas, como infantes, incapaces de poder tomar decisiones, de poder elegir respecto a lo que queremos hacer de nuestro cuerpo y tomar las decisiones de nuestra sexualidad. Creo que es un tema que a mucho sector de la población aún le escandaliza
es muy debatible, es muy criticable este tema en particular. Sin embargo, creo que la Corte, al estar resolviendo en la manera como lo está resolviendo, nos está llenando de frescura el tema y nos está permitiendo como empezar a romper paradigmas y de una manera muy particular, a través del Poder Judicial. Sí, a mí me parece, y siempre he tenido esa convicción, que el Poder Judicial es un poder que puede llegar a purificar muchas cosas, porque de alguna manera implica poner orden, ¿sí? Más allá de lo que tú crees que es correcto o incorrecto, sino lo que está en la ley y garantizar los derechos de las mujeres y de las personas gestantes. Entonces me parece que es un tema cultural aprendido, es un tema de resistencia, en donde la moral, en donde las costumbres influyen y generan justamente ciertos rechazos, ciertas resistencias, como en alguna época lo tuvimos con otros derechos, cuando la mujer peleó el derecho al voto, ¿sí? Claro. Cuando peleó por el hecho de algunos métodos anticonceptivos, por ejemplo, cuando luchó por el tema de poderse divorciar, de poder tener una cuenta en el banco. Ahora estamos pugnando las mujeres y las personas gestantes por garantizar ese derecho, radicalizándolo un poco, por así decirlo, en la sociedad, y eso genera conflicto. Claro, ahora, como está la ley ahorita, sin haberse armonizado en los estados, se tiene que recurrir a un amparo, ¿es así? Bueno, yo creo que sí y no, porque tenemos también un artículo primero constitucional, ¿sí? Una reforma del 2011, en donde encontramos ahí enmarcado un principio pro persona. Para mí, desde mi enfoque, juezas y jueces están obligados a acatar ya la instrucción de la Suprema Corte de Justicia. O sea, no es un tema de interpretación, sino de obligación, en el caso del Poder Judicial. Independientemente de esto que decimos que no está armonizado en el Estado, por ejemplo. Para mí sí, para mí sí. A ver qué nos dice la juez. Después de la pausa, tengo que hacer una pausa. Norma, regreso contigo sobre este tema y algo muy importante, ¿qué ocurre con la gente que está siendo procesada por este delito del aborto? Volvemos. Los médicos, cirujanos, comadrón o parteras que practiquen abortos tampoco podrán ser sancionados, al declararse inconstitucionales los artículos que los castigaban con 2 a 5 años de cárcel y suspensión en el ejercicio de su profesión. La resolución de la Corte no establece un plazo específico permitido para practicarse un aborto. En los códigos estatales ya modificados, se permite esta práctica hasta antes de las 12 semanas de gestación. Despenalización del aborto, el fin de una larga lucha, es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. A ver, Norma, un comentario que hace Miriam, dice ella que tendría que hacerse ya, sin necesidad de armonizar las leyes en Jalisco, que un juez, esté a favor de la gente que aborte. Definitivamente yo sí considero que están las dos vertientes que desde un inicio yo había comentado, porque hay criterios de la Corte en donde se dice que un juez de primera instancia, hablando de un juez de primera instancia, no puede hacer un control difuso. ¿Qué es un control difuso, Norma? Inaplicar, ir a un análisis de lo que establece la Constitución y en este caso por el derecho pro persona que establece en el artículo primero, que efectivamente lo señala, lo podemos hacer, pero habrá jueces que digan que no, y si amparan no es nada más una cuestión de criterio de gusto, sí hay criterios de la Corte en donde establecen que un juez de primera instancia, quien sí seguramente lo hará, y por eso en un preámbulo lo comenté, un juez de distrito, no es que se tenga que hacer un amparo, sino que al final, como lo comentaba la doctora, hablamos que estamos obligados también por la Constitución a aplicar las leyes que están previamente escritas. Entonces hay una ley en donde como juez también tienes un artículo y tenemos criterio de la Corte que dice que un juez de primera instancia no lo puede hacer, el control difuso. Hay otros que dicen que sí, tesis que dicen que sí. Entonces es el debate entre los criterios de los jueces no personales. Hablaba de un criterio, pero que tiene esto un fundamento con los criterios que también la Corte ha mencionado, cuando un juez de primera instancia, por el rango que tiene un juez de primera instancia, puede o no puede hacer un control difuso.
Un considero control que podría difuso ser es dejar sin aplicación lo que dice el código, la pena, vamos. Sí, que en este caso sería inaplicar el 227, 228, 229, bueno, dependiendo, porque al final el aborto sí debe ser punible cuando no es con consentimiento de la mujer, y eso creo que queda claro para todos. O sea, cuando es con consentimiento de la mujer, que es de lo que se habla, no sería como tal todo, pero lo que tenga que ver con la despenalización del aborto, hablando de un consentimiento de la mujer, sí es despenalizable. Esa es una situación que un juez de primera instancia puede hacerlo con las tesis que le dan esta base, sí puede hacerlo, pero también puede no hacerlo y no sería considerado como no legal. Solo es lo que... Eso lo resolvería en una segunda instancia. O sería segunda instancia, o seguramente un amparo, que es lo que podría suceder, seguramente un amparo, sin necesidad de ir a la apelación y resolverlo. Ahora, lo que pregunté antes de ir a la pausa, Norma, ¿qué pasa con la gente que está siendo procesada por un delito, del aborto, con esta reforma o con esta resolución de la Corte? No hay, bueno, en el estado de Jalisco, en cuanto al estado de Jalisco, no tengo el dato exacto, pero al menos yo en mi juzgado no tengo una persona procesada por aborto, al menos en lo que va de este sistema. Pero a ver, si hablamos en términos generales. Pero vamos hablando, por ejemplo, una persona que estuviera siendo procesada en el estado de Aguascalientes, por la fecha, porque hablamos que esto fue el 30 de agosto de Aguascalientes. Y hay en Guanajuato también, pero por la fecha diría, bueno, podríamos hablar que quizá una persona esté procesada, evidentemente tiene que sobreseerse el asunto porque ya no hay un delito, el delito ya no es punible y se termina el asunto. La persona, ¿pero solo en Aguascalientes? En cualquiera de los estados donde ya esté despenalizado. ¿Y si no está despenalizado, no está armonizada la ley? Pues tendrían que irse a un amparo. Y seguramente un amparo pudiera, dependiendo cómo se presente el amparo, habría que ver y cómo lo resuelve el juez de distrito. Si se presenta el amparo, sí puede entonces... Por la acción de inconstitucionalidad 147-2018, sí es muy probable que se puede dejarse sin efecto, por ejemplo, aquella persona que está que esté encarcelada, pero también la que esté sujeta a un proceso. Es lo mismo. Sí, cualquiera. O sea, difícilmente por un delito de aborto estaría detenida por las implicaciones que esto conllevaría. No conozco una sola persona que esté detenida, porque hay otras medidas cautelares en libertad, pero sí procesada, podría terminar su proceso, seguramente. Teresa, ¿cuál es tu opinión de todo este largo proceso que se ha vivido por el tema del aborto? ¿Cómo ves a la distancia esto, lo que se ha hecho y todo lo que ha caminado este proceso jurídico y también lo que estamos viendo ahora? La verdad, como jurista, la verdad me parece muy interesante todos los pasos que ha dado la Suprema Corte y los que han dado los estados, ¿no? Todos los movimientos sociales que han impulsado todas estas reformas, la verdad me parecen muy interesantes, y ya lo dijo la doctora Millán. Además, me parecen muy importantes la luz, ¿no?, de los derechos de las mujeres, ¿no? Todo lo que hemos estado pugnando. Como mujer, claro que lo aplaudo y claro que me uno, la verdad, también a este derecho a decidir. No es solamente esta visión de que la mujer tiene un derecho sobre el feto o el feto tiene un derecho. ¿Cómo se está dando el análisis, ¿no?, de la confrontación y de derechos? Me parece muy significativo. A mí en lo personal me parece interesantísimo, por ejemplo, de esta última resolución, creo que lo que andamos con la juez, es un amparo, al final todavía no conocemos bien el engrose, decíamos, lo que conocemos son apenas el proyecto, pero no conocemos el engrose final. Sin embargo, lo que hemos estado viendo, para empezar, que se hubiera aprobado o que se hubiera otorgado un amparo a una asociación civil por este tema, o sea, es un súper boom, así lo diría yo, ¿no? Es un gran avance en materia jurídica, que además a partir de este amparo deje sin efectos, efectivamente se haga un control de constitucionalidad, también es súper importante. Independientemente de cómo se den los efectos, ¿no? Porque algo que hablábamos es que ya que conozcamos el engrose final, si los efectos van a ser a todas las mujeres en general, porque había esa discusión, o solamente a las que estén bajo la guardia, la protección, ¿no?, y que estén en asesoría con esta asociación civil. Cualquiera de las dos vertientes me parece muy importante, porque a partir de esta resolución me parece que muchas otras asociaciones van a poder marcar camino para entonces también solicitar sus propios amparos. A mí en lo particular me parece muy importante, y a la luz de los derechos humanos del
2011, cómo los jueces, cómo las autoridades en general, ¿no? Empiezan ya a dar sus propias resoluciones a la luz del el control de convencionalidad, me parece muy importante porque estamos generando nueva norma, estamos complementando la existente. Teresa, a ver, hace un momento hablamos del tema de la soberanía de los estados y hasta cuestionamos un poco el letargo de algunas entidades en reaccionar y armonizar sus leyes. Sin embargo, al revés, la Ciudad de México fue pionera en este sentido y a contrario de lo que está ocurriendo a nivel nacional, modificaron sus leyes y tuvieron que respetar. ¿Es así? Así Más de es. 250,000 abortos legales y todo correctos se han hecho en la Ciudad de México. Así es, así es. Yo creo que la Ciudad de México nos ha dado una gran enseñanza a todos los demás estados, pero también debemos recordar la Constitución de la Ciudad de México, la verdad es que es nueva, es reciente, Claro. es una bebé, y la verdad fue creada a partir de otra visión. Claro. Todas las constituciones locales y por ende todas las legislaciones que de ellas se derivan, la verdad es que fueron creadas a partir de 1917 en semejanza, ¿no?, a la federal. Claro. Por lo tanto, es un tema cultural, efectivamente, un tema histórico, como bien le decía Miriam, que venimos arrastrando. Por lo tanto, la adecuación y la evolución constitucional debe de darse al margen pues de otros contextos, de otras interpretaciones que no se ha dado en la Ciudad de México porque es nueva. Claro. Ya nacieron con esa visión. Claro. Lo crearon gente nueva, gente que ya venía, ¿no?, de esas discusiones. Muy bien, Miriam, yo quisiera preguntarte, y quisiera preguntarle no a la jurista, a la feminista. Pa. ¿Cuál es tu sentimiento después de haber andado en las calles, supongo, Sí, claro. enarbolando banderas y todo esto? ¿Cuál es tu sentimiento de todo esto? Feliz. Me llena de gozo el corazón el darme cuenta que esta agenda, ¿sí?, que se ha venido trabajando de ya bastantes años, en donde traer el pañuelo verde en el puño las 24 horas del día implicaba que te juzgaran, implicaba que te dijeran que loca, ¿no?, porque traes ese pañuelo verde todo el tiempo, que alzaras el puño y dijeras, esto va por mí y por todas, ¿sí? Claro. Me parece fantástico. Esta resolución, junto con las otras que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abrazan a las mujeres. Y abrazan porque, insisto, asegurarnos, reivindicarnos derechos a decidir, ¿sí?, implica romper muchas estructuras. Estructuras jerarquizadas, patriarcales, que hoy por hoy siguen prevaleciendo en las instituciones. ¿Sí? El romper con conceptos de lo que debemos ser las mujeres en sociedad y cómo nos debemos de comportar desde nuestra sexualidad. Y ver esto, que te dicen, esto es inconstitucional. Tú no puedes obligar a una mujer a que decida lo que tú quieres decidir. Tú no puedes criminalizar a una médica, a un médico, a una persona gestante, a una enfermera, a un enfermero, a una persona de la salud por participar en esta lucha, en esta reivindicación de derechos. Es simple y sencillamente increíble, porque siempre lo he sostenido y la gente que me conoce sabe que impulso esto en serio. Siempre he dicho, cuando no seamos capaces de garantizarle los derechos a las minorías, estamos perdidos. La ley es para garantizar derechos a minorías. Si no, no tiene efecto la ley, no tiene ningún sentido. Miriam, ¿tú encuentras esta resolución de la Suprema Corte, digamos, a tono con el tiempo que estamos viviendo en una reivindicación hacia la mujer en todos los sentidos? La paridad de género, el tema de equilibrios en los partidos, en todo lo que estamos viviendo. ¿Lo enmarcas en esto? Por supuesto, es un efecto dominó. Se veía venir. Yo siempre les he dicho, si incomoda el feminismo, qué bueno. O sea, para eso estamos, para incomodar. Si te incomoda el comentario que una mujer radicaliza un concepto, un problema social, y te duele y te molesta, gracias,
es justo lo que queremos hacer, porque eso llama la atención, eso rompe estructuras, eso hace que las instituciones se renueven, se activen y al final de cuentas se terminan cristalizando en derechos. Pues qué bueno que así sea. Tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. Hasta agosto pasado, solo 12 estados del país habían realizado ajustes en sus legislaciones para que el aborto hasta las 12 semanas de gestación fuera considerado legal. El resto de las 20 entidades del país no habían efectuado la armonización a las leyes derivadas de la resolución de la Corte de septiembre de 2022. Sin embargo, con la nueva determinación, el Congreso de la Unión podría legislar para determinar un número específico de semanas para la interrupción del embarazo. Despenalización del aborto, el fin de una larga lucha, el tema que abordamos en Ruta 44. Norma, aunque no conocemos a fondo el proyecto, hay dudas que me asaltan a mí, seguramente a mucha gente que nos está viendo. ¿Qué pasa con los profesionales de la salud, por ejemplo, que tienen que actuar en este aborto, la objeción de conciencia? ¿Qué es lo que sigue en esto? Los profesionales están amparados, evidentemente, de la acción de inconstitucionalidad desde la 148/2017 y ahora claramente con esta del Distrito Federal. Los trabajadores del ISSSTE, del IMSS, creo que es lo más claro que como ejemplo pudiera establecer que trabajadores de instituciones federales, al ser aplicable el Código Penal Federal, les ampara esta resolución. Aún no tenemos el engrose efectivamente de la resolución, sin embargo, considero con la resolución de la ministra Margarita, que es el que está, que es un proyecto, pero no es el definitivo, hay una variación, no tenemos ahorita cierto, solo con el comunicado de la Corte, que sí se ordenó derogar al Congreso estos artículos. Sin embargo, todavía no sabemos el alcance de la facultad que se le dio, los efectos de este amparo a la asociación AGIREC para efecto de lo que comentaba la doctora, que amparaba a las mujeres que estaban bajo su tutela y evidentemente a la persona que lo practicara, y ahí es donde vienen todos los profesionistas, los médicos, parteras o cualquier persona que practicara el aborto, siempre con el consentimiento de la mujer. Es importante aclarar eso que mencionaba Norma. Estamos hablando del Código Penal Federal, al cual obviamente están adscritos instituciones de carácter federal, el IMSS y el ISSSTE. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otro tipo de instituciones a nivel estatal o local? Si no es aplicable el Código Penal Federal por el ámbito jurisdiccional, pues ahí tendríamos que ir a otra acción. Si no es aplicable el Código Penal Federal, no alcanza esta resolución. Sí alcanza la acción de inconstitucionalidad y bajo lo que se promueve en su momento, según cómo se practica. Se sujeta a la ley estatal, lo que está ahorita vigente. Estatal, exactamente. Y como está vigente ahorita, ¿qué dice? Por ejemplo, en Jalisco es punible. En Jalisco es punible, tenemos artículos 27, 228, 229 y es punible hablando de es consentimiento. Es un delito, está criminalizado, es la verdad. Lo que ya sabemos en casos de salud y de que esté en peligro salud y la vida, eso no es penalizado, tampoco cuando es producto de una violación, algún abuso sexual tampoco. Sin embargo, una decisión de una mujer sigue siendo penalizado, al menos en el estado de Jalisco, en el Código Penal. La única fórmula sería ya acudir con un amparo. Sí, con un amparo, evidentemente, seguramente un juez de distrito lo otorgará con esa acción de inconstitucionalidad. Teresa, ¿y qué pasa si un médico se niega a practicar un aborto objetando esto, la objeción de conciencia que se le llama? ¿Y qué es la objeción de conciencia? Bueno, la objeción de conciencia es este derecho que tienen los médicos o los prestadores del servicio de salud de negarse a practicar, en su caso, el aborto por algunas cuestiones de creencias, de principios, de valores que ellos tengan.
¿Tienen derecho? Claro que tienen derecho, porque también constitucionalmente están protegidos en el sentido de ellos tener las creencias, la religión que ellos consideren, ¿no? Sin embargo, ya hay una resolución de la Suprema Corte en el sentido de señalar que si bien claro que está protegido el derecho de objeción de conciencia de los médicos, no de la institución en general. La institución debería asegurarse de tener otros médicos, ¿no? Otras enfermeras que no puedan tener esta objeción de conciencia para poder practicarlo. Por lo tanto, si un médico, por cuestiones de objeción de conciencia, señala que él no puede practicar este aborto, es su responsabilidad remitirlo a otro médico, a otro prestador de salud que sí pueda realizarlo. Y es obligación de la institución tenerlo. Y es obligación de la institución tenerlo, efectivamente, porque no toda la institución podría alegar que no va a operarlo por un principio de objeción de conciencia, sobre todo las que son públicas, ¿me entiendes? Claro. Las que son privadas, quizás sí, ¿no? Porque sabemos que hay instituciones de salud privadas que operan bajo ciertas cuestiones de religión y por lo tanto se entiende, pero no las públicas. Las públicas son laicas, por lo tanto no deberían como institución oponer una objeción y deberían tener prestadores de servicio que puedan realizarlo. De acuerdo. Ahora, en el caso, por ejemplo, de lo que marca la ley, lo que decía Norma ahorita, el caso de Jalisco todavía sigue siendo un delito. Todavía es un delito, lamentablemente, pero, insisto, me parece que las personas podrían entonces acudir, ¿no?, a su derecho a un amparo, efectivamente. ¿Qué es lo triste? Que de aquí a que realizan, ¿no?, o se les resuelve el amparo, a pesar de que pueda ser rápido, o sea, se puede pasar el tiempo. Y las implicaciones, la violación simplemente a su derecho de decidir, por ende ya le está afectando. Esto implica que muchas veces también tienen otro tipo de violaciones, violación a la salud, ¿no? A lo mejor ese tipo, en caso de una violación, por ejemplo, no solamente es el trastorno mental o psicológico, sino también a veces el físico. Y que los médicos o la institución le nieguen el servicio y le están violentando más derechos que solamente el de decidir. A ver, Teresa, entiendo que hay un precepto que dice que antes de las 12 semanas se permite la interrupción del embarazo, pero eso de las 12 semanas tiene una explicación médica, quiero suponer, ¿no? ¿Qué pasaría si una persona tiene que recurrir a un amparo y en lo que va al amparo y regresa, ya pasaron las semanas esas? Ya pasaron, entonces me parece que es el problema que estábamos diciendo. ¿Se viola otra vez los derechos humanos? Se le violan nuevamente los derechos, es lo que estábamos diciendo, me acuerdo la otra vez, de que hay muchas causales que todavía no se encuentran previstas efectivamente. Claro. ¿No? Y además, no en todos los estados está previsto efectivamente la interrupción del embarazo hasta determinadas semanas. Vamos a tener que esperarnos a conocer el engrose de este proyecto para volver a reunirnos y hablar más de fondo. Miriam, recuerdo un caso grotesco, por decirlo menos, que ocurrió en Baja California. Una muchacha que es violada, Paulina, y que se niega a la autoridad de salud a practicar el aborto. Y el gobierno de Baja California le quería indemnizar con una computadora y una impresora para su niño y que le llevara a la escuela. Ese caso fue muy sonado, pero ocurrió. ¿Qué otras, digamos, causales o casos específicos la ley contempla en el caso de un aborto? Violación era ese y se negó el médico a practicar el aborto. Obviamente que corra riesgo la salud de la mujer, ¿no? El producto que sea de una violación también está bajo ese supuesto. Sin embargo, yo insisto mucho en que efectivamente el Código Penal actualmente penaliza el aborto, pero lo que yo no concibo es que tengan que obligar a las mujeres y a las personas gestantes a maternar, cuando las instituciones no se están haciendo cargo de prevenir a través de educación sexual y reproductiva, a través de herramientas que le permitan a las mujeres o personas gestantes tener autonomía y ejercicio de subjetividad de sus derechos, para que entonces puedan tener conciencia, puedan tener efectos de autodeterminación. O sea, no me estás dando esto a las mujeres y a las personas gestantes, pero sí me exiges que materne.
y si no maternas, vas a la cárcel. O sea, es terror. O sea, eso es terror. Y quiero pensar, por ejemplo, en una menor de edad a la que le obligas a ser mamá a esa edad. Y si ves, y además, si observamos las estadísticas de cuándo inicia la actividad sexual, ¿sí? En niñas, en adolescentes, te vas para atrás. Y no le queremos entrar al tema de la educación asertiva sexual y no le queremos entrar al tema de abonar en la construcción de tener instituciones conformadas por servidores públicos que entiendan que esta problemática nos está rebasando y que las violencias en contra de las niñas y mujeres en el país no puede estar continuando. Y querer obligar a las mujeres a maternar es intolerable. De alguna manera ese tema se abordaba, Miriam, en la norma oficial 046, sí. ¿No? Así es, ¿no? Porque ya antes digamos, tenía que ir la menor de edad acompañado del papá para poder intervenir en un embarazo, etcétera. Y ahora ya se modificó, ¿es así? Bueno, hay unos cambios, pero fíjate, yo voy más allá. En muchas ocasiones te dicen, bueno, Jalisco no lo tiene todavía legislado con la reforma. Que vayan a la Ciudad de México o que vayan a cualquiera de los otros estados. ¿Qué te hace pensar que esa mujer o esa persona gestante está en condiciones económicas para poderse trasladar a un lugar así? ¿Qué te hace pensar que en comunidades rurales no tenemos ese problema y que las mujeres tal vez no quieran decidir tener a un hijo? Es decir, estamos viendo el problema desde el privilegio. Es muy fácil dirimir problemas sociales desde el privilegio. Y esa es la parte que en lo personal me duele, me enoja, porque insisto, la desigualdad está permeada en todo el país. Hay más del 50% de personas en extrema pobreza. No tenemos educación sexual y reproductiva y queremos exigir a las mujeres maternar. Está terrible. Perdón la comparación, pero era como cuando se modificó la ley también en la Ciudad de México y se permitían los matrimonios entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México. Por supuesto. Claro. E iban a casarse allá e iban a abortar también los que podían. ¿Y qué pasa con los que no tienen recursos? Por eso en anterior bloque comentaba yo, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve estar ejerciendo esto desde el privilegio, no protegiendo a las minorías? O sea, tenemos una deuda histórica pendiente de resolver el tema de la pobreza, de la desigualdad y de las minorías. Y las mujeres, aunque somos mayoría en el país, somos minoría en derechos. Esto de tener que ir a otro estado, por ejemplo, hablaba de una inequidad terrible, ¿no? Y hay una violación de derechos humanos también. Claro. Por supuesto, por supuesto. Y si no lo vemos de esa manera, esto nos va a llevar a seguir lacerando la vida, el bienestar y el contexto social de muchas mujeres en el país, de muchas niñas, de muchos adolescentes. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa, es la última y regreso a las conclusiones del programa. La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de despenalizar el aborto en México traerá como consecuencia en los próximos meses la liberación de quienes están presos por la interrupción del embarazo. Esta medida, aplicada en forma retroactiva, favorecería a mujeres y a médicos que intervinieron en la operación. En lo que va de 2023, ya hay 516 carpetas de investigación por aborto, personas vinculadas que también quedarían libre del proceso legal. Despenalización del aborto, el fin de una larga lucha, es el tema que abordamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos, como siempre, a las conclusiones. Comienzo contigo, Norma. Definitivamente
Considero que lo importante que nos dejan los antecedentes de todos los amparos en revisión, que son muchos, el más importante, la acción de inconstitucionalidad, es lo que ya he mencionado, que deja en claro la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está a favor de la despenalización del aborto, y más que estar a favor, que está analizado ya la cuestión convencional sobre que es una violencia al derecho del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres, que es el obligarla bajo lo que establecen estos tipos penales de aborto a ser madre, y lo ha establecido así ya la Corte en todas sus resoluciones, la de Aguascalientes, la más reciente, que aún y que no está el engrose, pero del propio comunicado podemos advertir que se basa en esta misma acción de inconstitucionalidad, en donde deja en claro esta situación, y que las resoluciones con el fin de esta protección de todos estos derechos que tiene a la libre decisión de procrear o no hacerlo cualquier mujer. Me deja en claro que lo que la Corte ha establecido, que se despenaliza el aborto cuando la mujer así lo decida, no cuando la obligan. Eso como conclusión que se deje en claro, tanto a ella como a las profesionistas o las parteras o quien en su momento auxilie, o si lo hace la propia mujer, el decidir abortar. Está despenalizado, creo que bajo lo que ya se ha comentado en los estados, como es el propio del estado de Jalisco, que a la fecha no se ha derogado y no se ha pronunciado aún en el Congreso, pero considero que seguramente lo hará en algún momento, dado lo que establece, hablando de una cuestión legal, ya no una situación en cuanto a lo que comentaba la doctora Miriam, o lo que pueden hablar otro tipo de asociaciones, con todo respeto también de Provida, pero independientemente de ello, la Corte ya se ha pronunciado con fundamentos convencionales, tratados internacionales, que obligan al país, no solo a ciertos estados, a pronunciarse al respecto. Norma, ¿no consideras que debe abrirse un proceso de información y de capacitación incluso al mismo Poder Judicial para que sepan los alcances de esta resolución, incluidos los jueces como tú, para que les digan ahora sí en el Poder Judicial por dónde hay que ir? Considero que lo saben, no podría hablar del 100% de los jueces, pero al menos con los que pudiera yo comentarlo, que lo he comentado, lo saben. Sabemos porque no es solo este tema del aborto, es el que comentamos en este programa, pero ha sucedido incluso con la prisión preventiva oficiosa, que no es el tema, pero lo comento porque también es una situación que emana de tratados internacionales, en donde los jueces saben hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede, y precisamente por eso lo que argumentaba yo a la doctora, de que en este tema en particular hay dos vertientes, y hay jueces de distrito que han resuelto de las dos formas. Un juez dice que no debes hacerlo, tú el control hasta que se reforme la Constitución, y otro juez dice que sí debes hacerlo. Entonces, es importante que esté legislado para que el juez pueda hacer su función sin necesidad de un amparo, como bien lo dicen, pero mientras no esté legislado, pues es una cuestión ya de... Es que se deja la interpretación, ¿no? Más que interpretación, creo que es un criterio legal que adopta con base legal, no es como lo que el juez quiera hacer, porque tienen las dos bases. Mientras no esté legislado, por lo mismo que hablaba la doctora, la soberanía, y que tenemos una ley y que el 14 constitucional también nos obliga, y que ninguna persona puede ser juzgada por un delito que no esté, pero tenemos que aplicar la ley, independientemente de que existan estas otras circunstancias. Considero que sí se puede hacer, como ya lo dije, haciendo ese análisis ex oficio, y hablar en su caso de inaplicar estos artículos, pero no es obligatorio, mientras tanto no exista la reforma o una jurisprudencia en su caso que así venga de manera directa, que en su caso estaba esperando los 4 votos. Si hubieran sido los 4 votos en esta resolución, ya sería obligatorio, estaríamos hablando de otra situación. Sin embargo, fueron 3 votos. Creo que eso es lo que, en cuanto al Código Penal Federal. Muy bien. Teresa, tus conclusiones, por favor. Bueno, Carlos, fíjate que ahorita que entraste y dijiste el nombre nuevamente del tema de hoy, dijiste el fin de una larga lucha, y me venía a la mente que más que fin, me parece como el inicio de una nueva lucha, ¿no? Creo que se ha ganado con esta resolución una batalla, pero no la guerra, ¿no? No podríamos decir que ya está completamente despenalizado, porque lamentablemente lo que vamos a seguir viendo es que se va a seguir sucediendo, ¿no? Depende de cada estado, depende de cada sociedad, también depende de cada familia. O sea, hay muchísimas cuestiones, ¿no? Sociales, culturales, familiares, económicas, políticas, ¿no? Que
que convergen en este problema social. Por lo tanto, no es el fin. Creo que tenemos muy buenas herramientas a partir de esta resolución y la resolución de 2021 para que efectivamente los jueces, las autoridades en general puedan hacer un control de convencionalidad. Yo concuerdo con la doctora Miriam en el sentido de que bendito primero constitucional, honestamente, bendito. Ahora, lo que tenemos que hacer es efectivamente que los jueces se animen efectivamente a tomar ese otro camino, ¿no? Que no se vayan por la de paga, sino que se vayan, más bien que no se vayan por la libre, sino que se vayan por el camino de paga, como bien dice el doctor Jesús Becerra, que me encanta cuando dice eso. Necesitan entender los jueces efectivamente que hacer un control de convencionalidad no implica ir en contra de la Constitución, sino en realidad armonizar en relación con todos los tratados, acuerdos y convenios internacionales que ya existen, ¿sí?, a la luz de la Constitución. Y simplemente tienen bajo el amparo la Convención para la no discriminación, de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, se me olvidó una palabra, pero con esa convención tienen como para hacer este control de convencionalidad. Y además recordemos que el 133 constitucional también los ampara, porque todos los instrumentos internacionales, todo el bloque de convencionalidad es Constitución. Entiendo que hay ahí una confrontación entre las propias resoluciones de la Suprema Corte que ha dicho no para unas cuestiones que sí, que se amparen a partir del primero constitucional, pero luego hay otra resolución donde dice, pero siempre y cuando no contravenga lo que dice la Constitución. Hay que obligarnos, ¿no? Hay que obligar al sistema, al Poder Judicial, para que se anime. Y una de las formas son estos movimientos sociales, ¿no? Todo lo que están haciendo las mujeres me parece tan importante en las últimas décadas para llegar a este momento. Así es que me parece, y lo celebro junto con Miriam, con la jueza, ¿no?, de que estemos en este momento, y yo creo que encantadas. Ojalá, como tú bien dices, hay más tela de donde cortar, más cosas que comentar, que sería muy interesante. Tu invitación es que a los jueces, eso me dijiste, control de convencionalidad, algo así, es simplemente no aplicar la pena, ¿es correcto? Es la no aplicación, efectivamente, del artículo que va en contra de la Constitución. Es lo que tú invitas, a que los jueces se animen a eso. Claro, a que hagan efectivo el primero constitucional. Muy bien. Miriam, tus conclusiones. No basta con garantizar en la Constitución o en un Código Penal o en una resolución de la Corte un derecho para las mujeres y las personas gestantes. Necesitamos las mujeres y las personas gestantes sentir el goce y el disfrute de ese derecho. Y para eso requerimos un sinfín de aliados. Esto implica echar a andar la serie de esfuerzos que ya se vieron cristalizados en la Corte. ¿Sí? Yo chequé esta última resolución, la sesión de esta última resolución, en donde nos dicen los ministros, ¿no? Dicen, voy a favor del proyecto, es decir, hay mayoría en las consideraciones, en el proyecto, ¿sí? Y van 3 votos a los resolutivos. O sea, la discusión fueron los resolutivos, no las consideraciones del proyecto. Entonces, es obligatorio. Marca un precedente que hace, desde mi óptica, una necesidad de no esperar a que el artículo sea reformado. Si fuera otro poder el que estuviera en juego, entendería que pudieran estar como yendo y viniendo en saber cómo resolver. Pero si es el Poder Judicial y hay un precedente y todos los precedentes relacionados con esto han sido obligatorios, por eso son el precedente, tenemos que acatarlo. Y para eso es importante, insisto, romper la estructura, porque de nada me sirve criminalizar a una mujer, de nada me sirve judicializar a una mujer
si al final soy consciente que me van a decir que lo que estoy haciendo no está bien hecho? Evidentemente, como dice la jueza, hay criterios encontrados, hay personas que van a resolver de una manera, otras que van a resolver de otra, en el plano jurisdiccional. Bajo esa libertad, y le pongo muchas comillas, de resolver. Sin embargo, no es posible seguir teniendo una mentalidad tan cerrada que no permita ver que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que eso es inconstitucional, se sigan empeñando en criminalizar el derecho a decidir de las mujeres. Tenemos que darle la vuelta a esto. Necesitamos personas con mayor apertura, no solamente para que quede garantizado en la ley y romanticemos la ley, porque eso es muy dado por los juristas. Nos sentimos orgullosos cuando sentimos que está garantizado, colocado en la ley, como si eso fuera suficiente. No. Tenemos que generar mecanismos, acciones contundentes, que la Corte ya no los está marcando, para entonces poder llegar al goce y al disfrute del derecho para que las mujeres y personas gestantes puedan tener acceso a su derecho a decidir. Y en el caso de las personas que atienden médicamente a estas mujeres, no se les criminalice, porque es el temor que tienen las personas de la salud, a que pierdan sus registros para poder seguir trabajando. Entonces, me parece que tenemos que romper esa estructura. Esto no va a sostenerse mucho tiempo. La Corte ya se pronunció, ¿sí? Hay un precedente seguido en donde está marcando que es inconstitucional esto y no podemos dar marcha atrás. Miriam, muchas gracias. Gracias. Teresa, muchas gracias. Gracias, Carlos. Y Norma, muchas gracias. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.